Por cuarta vez en 186 años, Chile desemboca en un proceso que podría cambiar su norma más importante, la Constitución. Y aunque los actores políticos son otros, el desarrollo del país es distinto y las causas directas difieren, al revisar la historia hay elementos que invariablemente se reiteran. Que la Constitución es un rayado de cancha básico, pero no es la directora absoluta. Las constituciones están hechas para ser modificadas, o sea, las reformas constitucionales son parte de las constituciones. Las constituciones no solucionan problemas, pueden enredar los gobiernos, sí. Cuando Chile se aproximaba a sus primeros 100 años como país, unos 3.200.000 personas vivían en su territorio. El 10% lo hacía en Santiago y la migración del campo a las ciudades iba en aumento. En ese ambiente también emergían las demandas de la denominada cuestión social. Sobre todo ya las décadas del 10, 15, 20, con la Primera Guerra Mundial, problemas sociales, económicos, cada vez más graves. Durante esos años, los chilenos vivían un promedio de 30 años. Las etapas de la vida se quemaban rápido. Tras la Guerra Civil de 1891, el eje de la política se había trasladado desde la moneda a los pasillos del Congreso Nacional. Pero los tiempos que los diputados y senadores tomaban para discutir sus asuntos empezaban a chocar con las expectativas y las urgencias de los grupos emergentes. ¿Qué pasa? Hay riqueza, hay gente con medios, hay muchas diferencias sociales. ¿Por qué sucede esto? Y esa pregunta empieza a instalarse poco a poco, cada vez con más fuerza. En medio de ese descontento, el espectro político se ampliaba hacia ambos costados. Incluso surgían propuestas de corte nacionalista. Desde Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet Lebrun, Guillermo Subercaseaux y otros que dicen que es necesario rescatar no solo la raza chilena, sino que también la propiedad de la industria chilena. En medio del crispado ambiente político, el caudillo que mejor sintonizaría con las crecientes demandas sociales no vendría de afuera, sino que surgiría desde el corazón del sistema. Con más noble saber, la condición legal de la mujer organiza una misionada con los excesos de la humanidad. La voz es de Arturo Alessandri Palma hace 99 años. El entonces diputado se aprestaba a competir en la elección presidencial de 1920, representando a la Convención Liberal. En un fragmento de apenas 6 minutos, el León de Tarapacá daba las pistas de hacia dónde se dirigiría la atención del nuevo Chile. Alessandri es un visionario en el sentido que quiere hacer reformas relevantes en la sociedad chilena para impedir que haya una revolución. Él hablaba de la evolución que impide la revolución. En 1920, Alessandri se transformó en el nuevo presidente de Chile. Su programa avivó las expectativas de los sectores más populares. También las sospechas de quienes veían en sus discursos la voz de una figura populista y contradictoria. La política era una política de salón, de élite. Alessandri la llevó a la calle. Era un hombre dispuesto a pelear. El régimen parlamentario era un régimen de acuerdos, de consenso. En cambio, Alessandri es capaz de decir no doy ni pido cuartel. Alessandri es una figura, una persona que tiene un sentido muy acentuado del poder. Tiene una habilidad muy grande para jugar con los partidos, con las distintas fuerzas en juego. Su ímpetu traería consecuencias al León de Tarapacá. Las tensiones entre la moneda y el Parlamento comenzaron a crecer y como no tenía mayoría en estos escaños, sus proyectos sociales naufragaban. En medio de esos nudos, el descontento con la política crecía, especialmente contra senadores y diputados. Al final, sin caer en la caricatura, el eslogan, tanto a principios de la década del 10 y del 20, así como también hoy día, es que el Congreso Nacional legisla para sí mismo, legisla para unos pocos y no legisla para todos, en fin, o que el chancho está mal pelado, es decir, que la riqueza llega pero no llega a todos. En este caso fue la riqueza salitrera, hoy día sería, bueno,
lo que enriquece hoy día Chile. Si bien Chile no participó en la Primera Guerra Mundial, esta trajo consecuencias nefastas sobre su economía. Durante la guerra hubo bastantes problemas con la exportación de salitre, porque cuando hay guerras, como las guerras mundiales, el comercio se paraliza en los océanos. En medio de ella se descubrió el salitre sintético, desatando la crisis de las oficinas que movían la economía chilena. La guerra produjo un momento de contracción de la producción en la medida que no se podía vender el salitre, y eso generó cesantía en el norte y problemas sociales. En medio de la crisis económica y política, los proyectos sociales seguían estancados en el Congreso. El descontento se extendía y esta vez alcanzaba incluso a los militares. El año 24 ellos también eran parte de la cuestión social, porque también los sueldos de los militares, la ley de ascenso, eran muy mal, los militares lo pasaban muy mal. La tensión con el Congreso avanzaba a niveles críticos. El empuje definitivo surgiría desde el interior de su propio edificio. En medio de la crisis de legitimidad, los congresistas decidieron darle prioridad a un proyecto de ley que les otorgaba dinero para sus labores parlamentarias. Porque permite que personas que no tienen ingresos personales puedan entrar al Congreso y puedan entonces vivir de su trabajo en el Congreso y no tengan que ser gente de fortuna que por su fortuna personal puede dedicarle tiempo al Congreso. Esa es la idea de la dieta parlamentaria. Tras la expedita aprobación de la dieta parlamentaria, la indignación escaló hasta un grupo de jóvenes oficiales del ejército. Los militares manifestaron su malestar en las gradas del Congreso a través de un particular gesto que sería bautizado por la historia como el ruido de sables. La presión militar surtió efectos inmediatos. Van a las tribunas del Congreso y establecen una presión simbólica, hacen sonar sus sables justamente para hacer notar el malestar, que mientras las leyes sociales duermen en el olvido en el Parlamento, el mismo Parlamento está votando con una celeridad inusitada el aumento de su dieta parlamentaria. En 2 días, el Congreso aprobó una larga lista de proyectos sociales que habían esperado tramitación durante años. Es imposible no hacer el símil respecto a la celeridad, porque con esta intervención social en un día se despachan todas las leyes que habían estado por años dormidas, en un solo día se despachan con una celeridad insospechada. Yo creo que ahí la ironía y el símil es de todo punto elocuente. La tensión no se dio con la aprobación de esas leyes. Acorralado por la presión militar y por una crisis política que parecía terminal, el León de Tarapacá presentó su renuncia al Congreso. Presenta su renuncia al Congreso Nacional y el Congreso no se la acepta. Le da un permiso para salir por 6 meses y desde el día 1 que Alessandri puso un pie fuera de Chile empezó a conspirar precisamente para volver. Tras el autoexilio del presidente, el Congreso fue disuelto y una junta de gobierno asumió el poder. La crisis de gobernabilidad aumentó y en enero de 1925 un golpe de Estado agudizó aún más las cosas. Los militares jóvenes en enero del año 25 derribaron esa junta, los militares jóvenes con Carlos Ibáñez a la cabeza, y llamaron de vuelta a Alessandri para que terminara su periodo. Pero claro, Alessandri ahora volvía un poco amarrado por los militares, porque el poder estaba en manos de los militares, para que Alessandri hiciera aquello que querían los militares, un nuevo texto constitucional. El respaldo de los militares era su aliado en la aventura constitucional, pero el tiempo su principal obstáculo. Apenas le quedaba un año para que concluyera su gobierno y en ese lapso pretendía cambiar una norma que había regido Chile por casi un siglo. Para ello creó 2 subcomisiones, una destinada a fijar el mecanismo para crear la nueva constitución y otra presidida por él que se abocó a redactar un nuevo texto constitucional. Solo esta última terminó operando. Aunque fue una comisión pluralista, Alessandri nombró representantes de los distintos partidos políticos y algunas figuras independientes. Paralelamente, durante 4 días, un grupo de trabajadores intelectuales sesionó en una asamblea constituyente. Su intento no sería considerado por Alessandri si el texto de la comisión que él había presidido y que sometió a un plebiscito el 30 de agosto de 1925. Que es la primera carta constitucional en la historia de Chile que establece este requisito de plebiscito de ratificación. En un Chile en el que las mujeres seguían sin derecho a voto y en el que las condiciones de los comicios distaban mucho de los estándares actuales.
y se plebiscitan 3 votos distintos, porque en esa época no había cédula única, entonces no se plebiscita en un solo voto. Cada candidato tenía sus votos, entonces por lo mismo se plebiscita con distintos papeletas. Los votos tenían colores, eran blanco, azul y rojo, que se entregaban en un sobre que se traslucía. En segundo lugar, por lo tanto no había realmente voto secreto. Las condiciones del referéndum y una alta abstención, la Constitución de 1925 fue aprobada. Pero durante los 7 años siguientes, Chile vivió convulsiones políticas que la volvieron impracticable. Golpes y azonadas militares también contribuyeron a ese estado de latencia. Recién en 1932, durante el segundo periodo presidencial de Arturo Alessandri, su constitución entró en pleno vigor. Si en el siglo XIX la clave había sido la libertad política, a comienzos del XX empieza a ser el concepto económico de gobierno, con un Estado más interventor, con un Estado que crea incluso empresas, con un Estado que hace crecer el aparato público. El nuevo paradigma constitucional separaba definitivamente a la Iglesia Católica del Estado, pero fundamentalmente apuntaba a incrementar el poder del presidente y la presencia del Estado en variadas esferas de la vida. Se crea el Banco Central, un nuevo sistema tributario en Chile, el impuesto a la renta, la Contraloría General de la República, una serie de instituciones de esa época, la promulgación de un código del trabajo. Pese a los notables cambios que experimentó el país durante el nuevo siglo, Chile seguía siendo un país mayoritariamente pobre y donde las carencias eran denunciadas constantemente por las figuras de la época. Salvador Allende, futuro presidente de Chile, denuncia en 1939 que Chile tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. El padre Hurtado, en Es Chile un país católico, en 1941, denuncia una serie de males que afectan a la sociedad chilena, entre ellos la mortalidad infantil. La consagración constitucional de varios derechos sociales y el mayor rol del Estado parecían conectar con las aspiraciones de la ciudadanía. Pero la economía no crecía al ritmo deseado y la inflación se iba transformando en enemigo de las mejoras. Y la inflación todos los años era 30%, 20%, 35%, incluso en 1955 llegó a más del 80% de inflación. Esto significa que cada mes las personas que vivían del salario ganaban menos que el mes anterior. Expectativas insatisfechas volvieron a revivir una pugna que había sido permanente en la política chilena, la discusión cruzada entre la moneda y el Congreso. Ibáñez el año 52, Jorge Alessandri el año 58, después Eduardo Frei, que logró que se aprobaran algunas reformas al final de su periodo, y todavía Salvador Allende se quejaba del parlamentarismo que se estaba viviendo en Chile. La persistencia de 3 bloques políticos distanciados frustraba el avance de los acuerdos en el Congreso. Una separación entre derecha, centro e izquierda que se agudizaba aún más por sucesos internacionales que ocurrían en los 60. Acá al 50, después de la Revolución Cubana, se empezó a meter en Chile un espíritu revolucionario muy marcado. La campaña de Eduardo Frei Montalva a la elección del 64 era la revolución en libertad, planteaba, ¿cierto?, la necesidad de hacer en Chile una revolución. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se establecieron modificaciones importantes al derecho de propiedad y se dio pie a una redistribución de terrenos agrícolas. Las distintas visiones sociales de hacia dónde debía marchar el país se polarizaban y la Carta de 1925 soportaba interpretaciones que tensaban aún más el ambiente. Nuevamente se reforma la Constitución para ir restringiendo el derecho de propiedad. Ahora, la restricción del derecho de propiedad significa que hay menos disposición del derecho de propiedad privada y más atribuciones al Estado para ejercer el derecho de propiedad. Y eso significa, al Estado significa a la administración y por lo tanto al presidente de la República. En 1970, tras la elección del presidente Salvador Allende, las diferencias avanzarían a niveles irreconciliables.